Ya, bueno, esto es lo que es a continuación del anterior. El anterior que habíamos visto, ¿se acuerdan? Los animales vertebrados. Son 5 grupos. Son 5 grupos. Tenemos los anfibios, los reptiles, las aves, los peces, ¿no? ¿Y qué más? Reptiles, anfibios, peces, aves. ¿Qué me faltan? Son 5. ¿Se acuerdan o se acuerdan? Teníamos peces, aves, anfibios, reptiles. ¿Los demás cuáles eran? ¿Se acuerdan? Mamíferos, pues, ¿no? Los mamíferos. Son 5 grupos. Eh, Nosotros habíamos comenzado, ¿no? Habíamos comenzado con los mamíferos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la característica principal de los mamíferos? Es que tienen un sistema óseo. Tiene un sistema óseo, tiene incorporado la médula espinal. La médula espinal es un conjunto de vértebras que guarda en su parte interna una sustancia que es la médula. Esta médula va a estar conectada con las diferentes partes del cuerpo, o de las extremidades en especial. Esto va a permitir que pueda moverse, ¿no? Caminar, trepar, rodar, volar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a ello, los animales pueden presentar movimiento. Dentro del grupo hay 16 órdenes, habíamos visto también. Tenemos los iracoideos, como el caso del damán, los proboscideos, como el caso del elefante, folidotos, el pangolín, los desdentados, como el perezoso, tubulidentados, como el cerdo hormiguero, tenemos los dermópteros, como el caso de la ardilla voladora. En realidad no es que vuele, sino que por su impresionante salto, ¿no? Se caracteriza así. Los insectívoros, como la musaraña, los quirópteros, como el murciélago, lagomorfos, como el conejo, también está la liebre. Bueno, son, digamos, son parecidos, a diferencia que el conejo doméstico tiene una apreciación que se da a conocer en su pelaje. En cambio, la liebre es un conejo del campo, del monte. Este conejo no es doméstico, no lo son. Roedores, ardilla. Tenemos la ardilla, tenemos como roedores. Los carnívoros, el tigre, ¿no? Todo lo que son animales salvajes, casi son carnívoros. Los cetáceos, como la ballena. Los sirenios, dudongo. Perisodáctilos, como la cebra. También tenemos artiodáctilos, el dromedario. Primate, como tenemos el orangután. Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Luego también tenemos los reptiles. Los reptiles, estos animales, eh, a, a diferencia de los mamíferos, ¿no? Estos son aquellos que tienen, que tienen sangre fría, ¿no? Ellas tienen todo su cuerpo llena de escamas. Y se dice que esta especie es la más antigua de todas, ¿no? Los reptiles, ellos no pueden controlar el calor de su cuerpo. No pueden.
ellos son ovíparos, o sea, se reproducen por huevos y suelen estar en lugares cálidos. Por ejemplo, la selva, ¿no? La selva, los bosques, ahí están esos animales. El caimán, ¿no? Vamos a ver dentro de los reptiles, los cocodrilos. Los cocodrilos en sí son los caimanes, ¿no? Los caimanes. Testudines, las tortugas, están dentro del grupo de los quelonios. Efenodontos, como las tuátaras. Y las escamosas, como las serpientes. Bueno, en este caso los escamosos deben estar los cocodrilos, ¿no? Porque ellos tienen una escama inmensa, grande, pero hay otros estudiosos que consideran como placas que están ajustadas, protegen al cuerpo del animal, en este caso el cocodrilo, ¿no? Y los que son de escamas delgadas son, por ejemplo, las tortugas, ¿no? Las tortugas también tienen sus escamitas, ¿no? No sé si ustedes en algún momento habrán conocido una tortuga de tierra. Por ejemplo, ellas tienen unas escamas gruesas, ¿no? Pero hay unas que son más delgadas aún, como por ejemplo las serpientes, ¿no? Las serpientes, ellas se caracterizan porque se arrastran, ¿no? Se arrastran. Hay algunas serpientes que tienen anillos transversalmente en su cuerpo, alrededor de su cuerpo, y esto le permiten ajustarse en movimiento y se desplazan. Pero se puede decir que se arrastran, ¿no? Se arrastran, ellas, la mayoría, por no decir todas, la mayoría son venenosas. Y digo sí porque, por ejemplo, la boa no. La boa es un animal que te puede hacer daño, ¿no? Inclusive la muerte que ellas producen es por la asfixia, no por un veneno. Las demás serpientes sí, las demás serpientes cuando muerden inoculan automáticamente un veneno que es peligroso, ¿no? Dependiendo del tipo de veneno y el tipo de serpiente, el animal puede mantener un tiempo de vida, ¿no? Luego habíamos visto los anfibios. Estos anfibios sí son muy especiales, ¿no? Por su transformación durante su desarrollo. Ellas realizan metamorfosis. Ellas tampoco pueden controlar el calor de su cuerpo. Desde un inicio, cuando ellos salen de los huevos, ellos tienen una vida de pez, ¿no? Su vida es acuática. A ellos se les consideran renacuajos. En cambio, cuando ellos están creciendo, llega una etapa en que no pueden soportar estar dentro del agua y salen, ¿no? No, el tiempo que es permanente dentro del agua, ellos no quieren ya estar. Entonces, ellos se sienten cómodos estar fuera. Y es ahí donde el animal poco a poco va a ir desarrollándose o transformándose. Desde un inicio, ellos respiraban por branquias, pero cuando ya no lo necesitan, ellos producen un tipo de respiración en su piel, ¿no? Que se llama respiración cutánea. Luego, conforme va desarrollando, se va a producir otro tipo de elementos que son los pulmones. Los pulmones son los que pueden respirar a través de ellos, ¿no? Para el caso de los sapos, ellos tienen un tipo de respiración adicional, como es un tipo de respiración no bulbofaringeo. La respiración bulbofaringeo es un tipo de respiración en cual ellos en su boca logran acumular cierta cantidad de aire y les permite reproducir sonidos, ¿no? Estos sonidos
que viene a ser un tipo de lenguaje, comunicación entre de su especie. Dentro de ellos tenemos los anuros, que son las ranas. También ahí están los sapos. Los gimnosfiones, que son las cecilias. Y los caudados son las salamandras, ¿no? Y acá tenemos lo que hemos visto en las figuras, estos animalitos. Ahora pasamos la última parte, la continuación de los animales vertebrados a las aves. Las aves son animales de sangre caliente. Ellas son de sangre caliente, ¿no? Sus extremidades posteriores solo les sirven para caminar, saltar o permanecerse sujetos en el suelo. Mientras que los otros tipos de extremidades solo le va a permitir para volar. Bueno, hay animales que tienen alas, pero que no las utiliza casi, ¿no? Para volar, como el caso del avestruz. El avestruz es un animal que no puede volar. Ellas no vuelan, pero sí sus alas las pueden utilizar para impulsarse cuando están corriendo. Ellas están revestidas de plumas y tienen pico, ¿no? Pico. Este pico le caracteriza por ser ovípara. ¿Alguna pregunta está ahí? A ver, Jason, ¿preguntas? Hola, Jason. Ya. Bueno, acá nos dice Jason que está claro. Una de las características es el proceso de migración por la forma como cambia el clima de su ambiente. Y muchas de ellas emigran, ¿no? Migran, se van a otro lugar y de repente también, no solamente por el clima, sino también por los alimentos. A veces ellos se encuentran otro lugar donde hay un alimento factible, ¿no? Para su desarrollo, ellos emigran por allá. Características. Vamos a ver las características de estos animalitos. Primero, dentro de las características generales, tenemos que su piel está cubierta de plumas. Su boca está transformada en un pico córneo. Ellas sí respiran por pulmones, ¿no? Y a la vez estos están conectados por unas membranas o sacos aéreos que le permiten regular su temperatura, ¿no? En momento de volar. Hemos dicho que ellas tienen su sangre caliente. Cuando ellos vuelan, su temperatura cambia. Por eso que no puede variar mucho, por lo que eso le va a permitir mantenerse constante, ¿no? Para que el animal se mantenga cómodo. Las aves carecen de glándulas sudoríparas. Ellas no sudan, ¿ya? Las aves no sudan. Por eso que carecen de estas glándulas. Su corazón está dividido en 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Casi parecidos a la de nosotros, ¿no? 2 aurículas y 2 ventrículos. La mayoría de ellos pueden volar, como les dije, ¿no? Algunas poseen un órgano llamado siringe, que es el órgano del canto. Por ejemplo, las aves del campo que producen sonidos también otros, como el caso de la gallina cuando cacarea,
¿no? Este órgano llamado siringe le va a permitir producir estos sonidos. Estas aves tienen una glándula llamada uropigial. Esta glándula le va a permitir establecer una eliminación de sus productos o de las sustancias tóxicas que se acumulan en su cuerpo. Y esto le va a permitir eliminarlas. Su fecundación es interna. ¿Por qué son llamados ovíparos? ¿No? Acá ustedes están observando en la figura estos animales que estamos estudiando. Como el caso del pato, ¿no? El pato, hay diferentes variedades de pato, ¿no? Aparte de lo que nosotros conocemos para que es el consumo humano, hay animales que son del campo, ¿no? Otras tienen raza especial. Ellas se llaman, o están del grupo de los anseriformes, ¿no? Los anseriformes son el grupo que pertenece a de los patos. Luego tenemos otras aves que realizan un vuelo alto y constante, como el caso de las palomas. Ellas pertenecen al grupo de los columbiformes. Este grupo columbiformes pertenecen a de las palomas. Luego tenemos, en la figura ustedes están viendo, el pavo real. Me supongo que habrán ido ustedes al Parque de las Leyendas en algún momento. Ustedes habrán observado al pavo real. ¿Cómo son? Miren, ve. Este animal pertenece al grupo de las galliformes. Luego tenemos los pelícanos. Los pelícanos, característicos de su pico, pertenecen al grupo de los pelicaniformes. ¿Sí? Entonces, como les dije, estos animales tienen además el principio básico para el funcionamiento de un avión, ¿no? Por su vuelo. Y esta da. Chicos, ¿preguntas? ¿Hay preguntas, muchachos? Bueno, no solamente el avestruz, ¿no? No solamente el avestruz, hay otros animales que son considerados aves, pero no pueden volar, ¿no? No pueden volar. Por ejemplo, en el mar, por ejemplo, vemos este animalito, el pingüino. Ellos tienen un plumaje, pero no vuelan. No vuelan, ellos solamente caminan. ¿No? En el caso del avestruz, ellos tampoco no vuelan, pero pueden correr. Después, todos los animales pueden tener un salto, un vuelo total, ¿no? Que puede ser de baja altura o puede ser de una altura mayor. Y esto le va a permitir a eso. Ahora vamos a pasar a los peces. ¿No hay preguntas hasta aquí, muchachos? ¿No hay preguntitas? No, profe. No hay, ya. A ver, vamos a ver los peces. Los peces es una gran variedad. De repente, son una de las especies de mayor cantidad en nuestro planeta, ¿no? Estos peces son antiguos. Estas especies se dice que aparecieron, fueron los primeros en aparecer, ¿no? En la formación de la Tierra, ¿no? Y ha sido antes de los reptiles, de los reptiles, de los anfibios, ¿no? Han sido antes. Estos peces pueden vivir en los océanos o en los ríos, o en aguas dulces o en agua salada.
ellos pueden habitar. Su vida es acuática. Hay peces que pueden estar un poco, bueno, tiempo corto fuera del agua, ¿no? Como por ejemplo los delfines. Los delfines, ellos sí pueden resistir un tiempo, un periodo un poquito largo, ¿no? Fuera del agua. Hay otros peces, el salmón, por ejemplo, ellos realizan su salto, pero solo por breves segundos puede estar fuera del agua, luego retorna. Pero hay otros peces que no salen, pero ni en broma, salen del agua. Ellos sí se mantienen, porque su vida es así, ¿no? Esto se caracteriza por ser ectotérmicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos regulan su temperatura mediante su hábitat, ¿no? Ellos regulan su temperatura. Cuando la temperatura del agua es muy variado, entonces acá se produce la emigración del animal. Por ejemplo, el tiburón blanco. El tiburón blanco se caracteriza por estar en aguas calientes. Pero si la temperatura baja, entonces este animal se ahuyenta y se va por otros lugares buscando adaptarse mejor, ¿no? Su respiración de todos ellos es branquial, como le dije, ¿no? Ellas tienen un órgano llamado agallas que le permite absorber el oxígeno que está disuelta en el agua, ¿no? Su cuerpo está lleno de escamas, bueno, en este caso son escamas delgaditas y con aletas para nadar. No, claro, en su parte final, la colita, ellas lo utilizan como un equilibrio para el nado, ¿no? Ellos avanzan, su natación, ellos avanzan guiándose o utilizan, ¿no? Esta cola para poder hacer a veces el timón, ¿no? En cuanto a la clasificación, se considera 3 grupos. El grupo de los agnatos, que son peces sin mandíbula, por ejemplo, las lampreas. Otro grupo que son los condrictios, que son los peces, aquellos peces que tienen, en lugar de tener huesos, tienen cartílagos. No, ellos no tienen huesos, ellos tienen cartílagos. Por ejemplo, los tiburones. Los tiburones son uno de ellos. Los osteoictios. Los osteoictios son peces que tienen un sistema óseo organizado. Estos animales son una organización de esqueletos articulados, listos y adaptables para la vivencia acuática. Ejemplo, los meros, ¿no? Muchachos, ¿preguntas? Pregunten, porque ahí voy a hacerlas a ustedes. A ver, chicos, un ratito. Voy a tomarles una captura, ¿ya? Listo, seguimos. Características. ¿Cuál es la característica de los peces? Bueno, ya se saben, todos sabemos que son acuáticos. Son animales poiquilotermos. ¿Por qué se llaman poiquilotermos? Porque son de sangre fría. Imagínense, ustedes han tocado el agua del mar. Ustedes cuando se han ido a la playa, ¿no? O no sé si ya se habrán ido, ¿no? O han tenido la oportunidad de irse. Ustedes han tocado las aguas de la playa. ¿Cómo ustedes han tocado? ¿Frías o calientes? ¿O tibias? Frías, ¿no? Frías, pues. Y eso que ustedes, bueno, ustedes lo captan así porque el agua está llegando al litoral.
Imagínense la temperatura del agua a alta mar. Imagínense a 200 metros lejano de la orilla. El agua comienza a disminuir su temperatura. Y si a esto le agregamos la profundidad que se encuentra un pez, digamos a 200 metros bajo el agua, la temperatura cada vez es muy, muy baja. Por eso que se consideran ellos de sangre fría para poder adaptarse, pues, ¿no? Pero sí son adaptables al ambiente. En lugar de piel, ellas tienen escamas, ¿no? No hay un pez que no tenga escamas. Su respiración es por branquias, ¿no? Y también tiene un sistema de hendiduras que son unos órganos que le va a permitir poder captar el oxígeno que está en el agua. Su corazón está dividido en dos cavidades, una aurícula y un ventrículo. Su sistema es sensorial. ¿Qué significa sistema sensorial? Que es llamada línea lateral. ¿Por qué se le llama así? Porque, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos 5 órganos, ¿no? Órgano de la vista, órgano del oído, del gusto, ¿no? ¿Se acuerdan? Del tacto, ya. Ellas tienen una sola nomás, es una zona, que es la línea lateral. Esta línea capta todo, capta sonidos, capta también imágenes. Ellos se dan cuenta cuando se acerca un depredador, ¿no? O hay la presencia de un ser inferior a él para su alimento. Esta línea lateral también le va a permitir captar sustancias disueltas en el agua. También le permite, ¿no? Entonces, esta es la línea lateral. Su reproducción es sexual, o sea, quiere decir que lo hace externamente y también interna, como el caso del tiburón, ¿no? El tiburón mantiene sus crías en el interior, ¿no? Hay otras que las elimina mediante huevos, que ya el ser vivo va a depender del medio ambiente. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán tenido un acuario en sus casas. Ustedes han visto cómo es la producción de los peces, ¿no? Es un ejemplo de ello. ¿Preguntas, muchachos? Bueno, profe. Ya. La mayoría son ovíparos. La hembra no pone huevos, sino que los guarda en el interior de su aparato reproductor. Ahí los mantiene. Cuando estos no logran desarrollarse, las expulsan, las crías vivas. O sea, se rompen, salen y expulsan sus crías al exterior. A este tipo de reproducción se le llama ovoviviparismo, ¿ya? Ovoviviparismo. Ese es el tipo de reproducción. Es el caso, por ejemplo, de algunas especies de tiburones. Y acá ustedes están viendo en las imágenes los dos tipos esenciales de los peces, que son los condrictios, que son las especies que tienen cartílagos, no tienen un sistema óseo, solamente cartílagos, y no tienen una vejiga natatoria que puede actuar como órgano de flotación. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando el pez se encuentra en la parte interna, o sea, perdón, en la parte inferior del agua, entonces ellos eliminan una sustancia
que viene de la vejiga natatoria. Es casi similar al aire, ¿no? Por ejemplo, mírenme, imagínense si nosotros estuviéramos sumergidos 20 metros por debajo del nivel del mar, ¿no? Hagamos una exposición a nuestras imaginaciones. Si nosotros estuviéramos 20 metros por debajo del mar y se nos ocurriera inflar un globo, les aseguro que ni bien se infla el globo, nosotros comenzamos a subir automáticamente. Nos subimos, avanzamos subiendo. Así es la característica de estos peces. Estos peces tienen una especie similar, de tal manera que cuando ellas quieren subir, ¿no? Quieren subir a la parte superior, ellas hacen funcionar este tipo de vejiga natatoria y ellos le va a permitir subir, las sube. Y cuando ellos no quieren estar en la parte superior, las contrae. Y cuando la vejiga se contrae, ellos caen así, caen. Es una acción natural de ellos, ¿no? Caso contrario al tiburón. El tiburón no tiene este tipo de vejiga natatoria. Ellas se impulsan mediante la corriente del agua, ¿no? También de los tiburones tenemos las rayas. También tienen cartílagos. Luego tenemos los ostictios, que presentan un esqueleto óseo con espinas y tienen una vejiga natatoria. Bueno, eso sí, todas, ¿no? Como por ejemplo la anchoveta, la trucha, el paiche, el atún, el pejerrey, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, entonces estos son lo que son los peces. Chicos, ¿me permiten unos segunditos? A ver, un ratito. A ver, voy a hacer preguntas. A ver, Joel Ortega. A ver, Joel Ortega. Los tiburones, ¿qué tipo de esqueleto tiene? ¿Cartílago o sistema óseo? A ver, ¿qué dices? Joel Ortega. Sí, profesor. Los peces, los tiburones, por ejemplo, los tiburones, ¿qué tipo de esqueleto tiene? ¿Cartílago o sistema óseo? Cartílago, profe. Dígalo. Cartílago, cartílago. A ver, Adrián Castro. Adrián, te hago la siguiente pregunta. Te hago la siguiente pregunta. ¿Las aves son de sangre fría o son de sangre caliente? Adrián, hola. Adrián, no está Adrián. Se fue. A ver, Jason. Jason, ¿las aves son de sangre fría o sangre caliente? Muy bien. A ver, le voy a presentar un pequeño video. Yo ya califiqué, chicos. A ver, para Anthony. Anthony no le pudo calificar. A ver, por ahí a Anthony le voy a hacer la siguiente pregunta. La siguiente pregunta para Anthony. A ver. En las aves,
dime tú, ¿cuáles son las aves que no pueden volar? Los pingüinos, profe. ¿Cuál? No te escuché. Los pingüinos. ¿Qué más? Había otro que habíamos hablado. Avestruz, profe. Ya, muy bien, avestruz. Ya, estoy apuntando porque estoy sacando nota, chicos. Ya, así es, chicos, así es. Bueno, ya nos queda un poco tiempo. Le voy a compartir un videíto y ya con ese ya estamos finalizando, ¿eh, chicos? Entonces, por favor, todos se conectan.